Bueno, quiero redondear el tema del paro, no hablando de información del paro, sino el tema más macro que se está discutiendo, si ganancia sí o ganancia no. Vamos a hablar con el doctor José Luis Espert, que es economista y que cada tanto nos da una mano para entender algunas cosas. ¿Cómo le va, Espert? Mariano Pérez de Ulate de la Ciudad de La Plata lo saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Sabe qué me llama la atención? Uno ve las cifras de cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto que dice el gobierno y ve la cifra que dicen los sindicalistas y son distintas. Entonces no me queda claro en principio cuánta gente paga impuesto a la ganancia en Argentina. Yo no sé Ahora, si usted lo tiene claro eso. yo sí, pero me gustaría que me refrescara hoy, ¿no? Porque todos los días cambia esto, ¿no? Como son todos unos chantas, son todo parte del problema. No sé cuál es la última versión de los sindicalistas y del gobierno sobre los que pagan ganancias. No, los sindicalistas dicen como 2 millones de personas. Sí. Y el gobierno mucho menos, como 1 millón de personas, digamos. No es que hay tres o cuatro de diferencia, ¿no? Es como que hay mucha gente. Por eso no me queda claro hasta dónde es un impuesto que realmente alcanza a muchos trabajadores. Hoy hablábamos con un dirigente colectivero que nos dice que en su gremio casi todos pagan ganancia porque entre horas extras y qué sé yo, pasan los 16, 17 mil mangos y están alcanzados por el impuesto, por ejemplo. Sí, sí. Por supuesto que si un trabajador gana 5.000 mangos no está alcanzado por el impuesto, ¿no? Está claro. Pero no nos queda muy claro. ¿Usted más o menos lo tiene claro? Mire, como que acá hay infinidad de árboles, pero ninguno, me parece, o muy pocos hablan del bosque de todo esto. Acá usted tiene una presión impositiva salvaje en Argentina sobre el que está en blanco. Obviamente el que está en negro no paga impuestos. No, claro, sobre el que está en blanco, Argentina lo exprime como un limón y lo deja seco. En Argentina, insisto, el que está en blanco, sea trabajador en relación de dependencia, sea autónomo, sea monotributista o sea empresario, ¿no? O sea, la presión impositiva en Argentina primero es salvaje. Digo esto porque para aquel estúpido que dice que el impuesto a la ganancia es poco, lo pagan pocos trabajadores, es importante recordar que los que están en blanco no solo pagan ganancia, pagan el IVA, pagan el impuesto inmobiliario, en las provincias pagan el inmobiliario residencial, el inmobiliario rural que tiene campo, usted paga un impuesto específico para comprar un auto, paga un impuesto específico cuando carga combustible, o sea, acá el que está en blanco vive pagando impuestos, de 12 meses que tiene el año ya, el que está en blanco, 7 meses trabaja solo para el Estado, le quedan solamente 5 para disfrutar de su trabajo. O sea, acá el que está en blanco en Argentina es un esclavo del Estado, sea empleo público o no sea empleo público. Mejor dicho, el verdadero esclavo, el único esclavo relevante que hay del Estado, y lo digo con toda letra, esclavo, es el privado que está en blanco, que trabaja 7 meses de 12 para pagar impuestos nada más. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se llaman estas discusiones generalmente ridículas en esta Argentina absurda que se repite sin parar, es que no podemos analizar un solo impuesto como si fuera el todo, cuando el argentino vive pagando impuestos, y ya le digo, vive 7 meses de 12 para pagar impuestos. Claro, la verdad. Porque que es esta discusión ridícula también se da, no pagan impuestos la renta financiera. Pero no nos olvidemos que el que está en blanco, insisto, de 12 meses, 7 trabaja para pagar impuestos. Que por otro lado, además, la renta financiera, ahí hay toda una demagogia repulsiva realmente. Los únicos que no pagan impuestos acá sobre la renta financiera son los particulares, los que tienen plazos fijos en los bancos. Claro. Las empresas pagan impuestos a la renta financiera, los bancos obviamente pagan como consecuencia que hacen ganancia y pagan impuestos a la ganancia. Bueno, ahora, dejando claro el tema macro, que es un absurdo en general lo que se paga de impuestos en Argentina, no es vivible un país donde el Estado se lleva 7 meses del laburo de la gente de 12 meses del año. Hablemos de el arbolito llamado impuesto a las ganancias. Mire, en relación de dependencia, usted tiene cerca de 7 millones y medio de trabajadores en Argentina. Y en blanco también, ¿no? Sí, obviamente. Sí. De esos 7 millones y medio de trabajadores en relación de dependencia, en blanco, alrededor de 1,3, o sea, cercano al 1,5 millones de trabajadores pagan ganancias porque cobran más de 15.000 pesos por mes. Claro. Así que estamos hablando 1.300.000, 1,5 millones dividido en los 7 millones y medio, estamos hablando del 14-15% de personas que pagan impuestos a las ganancias en Argentina, de trabajadores en relación de dependencia en blanco. Cuidado que esto soslaya
que hay monotributistas que pagan impuestos a las ganancias, que hay trabajadores autónomos, no todos, digamos, por ahí acá, y este es otro tema. Parece ser que lo único que existe en Argentina es lo que tiene poder de lobby. Acá no hay un sindicato de autónomos, pero usted tiene cerca de 3 millones de autónomos claro, y monotributistas en Argentina que también pagan impuestos a las ganancias. muchos de los cuales pagan impuestos a la ganancia. Muchos Claro. de los cuales, digamos, gran parte de los 3 millones de autónomos y monotributistas pagan impuestos a la ganancia, como en algunos sindicatos que usted nombraba recién, el de camioneros o los que Colectiveros. trabajan con el autotransporte de pasajeros y de carga. Y hay algunos jubilados que pagan impuestos a la ganancia. Claro. Fíjese el disparate. Usted en la vida activa se la pasó pagando impuestos a la ganancia, además de toda la otra troja de impuestos que se pagan en Argentina, pero cuando es jubilado también paga impuestos a la ganancia. Sí, la verdad que ¿Qué es una suma locura. de los trabajadores en relación de dependencia en blanco que pagan ganancia, los autónomos que pagan ganancia y los jubilados que pagan ganancia? Usted no baja de los 2 millones y medio, 3 millones de personas que pagan impuestos a las ganancias. Un disparate absoluto. Totalmente. Pero además hay otra cosa. El segundo tema de fondo que le plantearía, además de que en Argentina el que está en blanco de 12 meses, 7 trabaja para pagar impuestos. Mire, 15.000 pesos es el mínimo no imponible. 15.000 pesos a dólar oficial son cerca de $1.800, $1.900. $1.900, $1.800 es un ingreso per cápita miserable aún para países vecinos nuestros donde no se paga ganancia, pero ni loco por $1.800 de ingreso, ¿me entiende? Sí, Usted sí. paga en los países vecinos, no hablemos del primer mundo, en los vecinos de Latinoamérica, usted paga impuestos a las ganancias cuando tiene 3 o 4 veces un salario de $1.800. Claro, totalmente. O sea, no se paga en países vecinos impuestos a las ganancias cuando su salario es de $1.800. Se paga cuando es recién de $5.000. Claro. Se entiende perfectamente, claro. Ahora, una de las cosas que va a pasar después del paro es que el impuesto a la ganancia no se va a modificar, por lo menos no ahora, haciendo que el paro, en realidad, lo que busca no lo pueda conseguir. Ahora, ¿se puede sacar así de un día para el otro el impuesto? Como por ejemplo estoy escuchando que dice Massa o Macri que si son presidentes, lo primero que hacen es sacarle el impuesto a la ganancia a los trabajadores. ¿Eso se puede hacer desde el punto de vista contable, financiero, lo que significa ese impuesto en la masa de recaudación y demás? Mire, se lo voy a contestar de varias maneras, por lo menos dos. Una, diciéndole el absurdo que este gobierno kirchnerista ha hecho en la última década. El gasto público en el 2003 no superaba los 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. O sea, 0,1 billón de pesos. 0,1 billón. Billón de los 12 ceros, ¿no? Sí, yo entiendo perfectamente. Bueno. Hoy el gasto público es de 2,3 billones de pesos, o sea, el gasto público creció 23 veces en la última década, 2.200% de aumento del gasto público en la última década, es más o menos el doble de lo que subió la inflación, el gasto público. O sea, en términos reales, el gasto público duplicó a la tasa de inflación prácticamente. Entonces, la pregunta debería haber sido siempre, ¿cómo van a financiar este aumento de gasto? Bueno, ¿cómo lo financiaron? Con 7 meses de 12 la gente que está en blanco trabajando para el Estado, así lo financiaron. Sí, entre otras Entonces, la misma pregunta que valía y hubiera valido en la última década cada año que la impresentable clase política sancionaban presupuestos en el Congreso que aumentaban el gasto público, que a lo largo de 10 años es de 2.200%, cabe para esta propuesta de los candidatos a presidente. Bueno, ¿cómo lo van a financiar, muchachos? Porque si criticamos lo que está haciendo el gobierno en materia fiscal, empecemos por casa siendo razonables, sensatos y prolijos y no demagogos a la hora de decir bajamos impuestos, porque cuidado, usted ya tiene un déficit fiscal hoy de casi 8 puntos del producto, 400.000 millones de pesos de déficit fiscal, que genera una de las tasas de inflación más altas del mundo, que es una fábrica de pobres. Entonces usted no puede bajar impuestos para aumentar el déficit fiscal, que después, como se financia en parte emitiendo dinero, genera inflación, que es una fábrica de pobres. Usted tiene que decir qué gasto público va a bajar, a cuántos ñoquis o cuántos impresentables de la cámpora usted va a echar, si quiere bajar impuestos. Porque la situación fiscal es muy delicada, y repito, usted no puede alimentar la hoguera de inflación bajando impuestos que después generan más pobres todavía de lo que Argentina tiene, y recordemos que la cantidad de pobres que hay no le baja del 30% de la población total argentina. Lo correcto sería entonces que digan, voy a sacar ganancias para los trabajadores, pero
lo voy a hacer de esta manera, recortando de acá. No con más impuestos, porque le repito, para el que está en blanco en Argentina, hoy es un esclavo del Estado. Claro. Trabaja de 12 meses que tiene el año, 7 para pagar impuestos nada más. Aparte, por eso tenemos la pobreza donde la tenemos. Bueno, uno de los últimos informes que se publicaron la semana pasada habla de que hay en la última década, creo, algo así como 80 o 90 mil empleados públicos más a nivel nacional de lo que había, digamos, antes de llegar a Cristina, que son, además, contratos que se van renovando, digamos, y ahora hay toda una movida para dejarlos en planta permanente la mayoría, porque la mayoría son militantes también. Bueno, complicadísimo. Bueno, la sociedad argentina, porque este es un tema, es una problemática social, digamos. La sociedad argentina padece del síndrome de Estocolmo, digamos. El Estado y el gasto público y el déficit, etcétera. O sea, el tamaño del Estado se la está deglutiendo en la Argentina y la sociedad sigue votando permanentemente propuestas populistas que agranden el Estado, digamos, ¿no? Sí, porque... La sociedad argentina también es responsable. No, si vas a totalmente. decirle hoy... tome 10 personas en la calle al hacer y dice, hay que echar empleados públicos para bajar el déficit, y yo creo que de 10, 9 le dicen que no. Ahora, sin embargo, esa gente no va a tener problema en que una empresa privada cierre y que empleados de la empresa privada queden en la calle como consecuencia de que la empresa privada está fundida para pagar impuestos o por la recesión económica. El argentino promedio tiene un desprecio por la actividad privada total. Sí, y una sobreestimación del Estado. Y una sobreestimación del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Es el síndrome de Estocolmo, porque es el Estado. Miren, en el último medio siglo usted ha tenido 4 crisis graves y ojalá que no ocurra la quinta, que fue el Rodrigazo, las devaluaciones salvajes de Sigó después del plan de Martínez de Oz, la mega inflación de Alfonsín frente al fracaso del plan austral y el desastre en el cual terminó la convertibilidad. Los 4 planes explotaron como consecuencia de un gasto público infinanciable, impagable primero con impuestos e infinanciable después con deuda pública y emisión monetaria. Y hoy estamos por quinta vez en medio siglo con un plan económico terminado, acabado, como consecuencia del desastre fiscal que ha hecho el kirchnerismo. Sin embargo, en la sociedad, repito, te agarra 10 personas en la calle y dice, ¿usted echaría empleados públicos para bajar el gasto? 9 le dicen que no. Ahora, de esas 10, creo que ninguna se mosquea o se pone a llorar por empleados privados que quedan en la calle por culpa de la presión impositiva que es hija de ese gasto público impagable. Ahora, para terminar, le hago y volviendo al tema ganancias, no sé si tiene en mente usted lo que significa la recaudación del impuesto a la ganancia en el total de la recaudación. ¿Es mucho, es poco? No sé si lo tiene en mente. La recaudación total de impuestos, incluyendo todos los niveles de gobierno, para hablar de números bien relevantes, y no hablar de partes del todo. El todo es que el Estado nacional y provincial en Argentina recaudan 1,9 billones de pesos por año, de los cuales 350.000 millones de pesos, o sea, 0.35 billones, el 20% groseramente, menos del 20% del total de recaudación es el impuesto a la ganancia. De ello, una pequeña parte es el impuesto que pagan los trabajadores en relación de dependencia que están en blanco, que son 2,5 puntos del Producto Bruto. Si el Producto Bruto está en 5 billones de pesos, estamos hablando de que los trabajadores en relación de dependencia no pagan más de 70.000 millones de pesos por año. Bien. Así a grosso modo, bien, perfecto. Y grosso modo, o sea, del total de la recaudación de impuestos en Argentina, lo que pagan los trabajadores en relación de dependencia en blanco, obviamente, no es relevante de ninguna manera en cuanto al peso en la recaudación impositiva. Pero cuidado con razonar estas cosas de manera inadecuada, porque también, cuando el gobierno lanzó la resolución 125 en el año 2008, pensando que el campo, como supuestamente genera poco valor agregado, era fácilmente expropiable, tuvimos una revuelta en el país muy severa, muy grave, ¿no? Sí, claro. O sea, no hay relación a veces entre el impacto político de una medida y lo que eso representa sobre algo. Claro. El valor agregado directo que miden las cuentas nacionales del agro no supera 6% del 100% del producto.
Pero fíjese la revuelta que tuvimos Totalmente. en el país en el 2008 por la 125. Con el impuesto a las ganancias es igual. A ver, el impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia, que son los que están parando hoy, digamos, que están en blanco, es poco relevante en el impuesto a las ganancias y en toda la recaudación. Porque tiene que ser así, además, porque Claro. la verdad que y debería ser menor Menos todavía, claro. Debería Claro. ser menos. Entiendo. Ahora, le pararon al país esos tipos que supuestamente pagan poco impuesto a las ganancias, ¿no? Estamos hablando con el doctor José Luis Esper, que es economista y nos da una mano para entender algunas cosas. Gracias,